Muy buenas noches. Eh, Reciban un cordial saludo de mi parte. El doctor Jimmy Moreno Villarreal. Soy experto en materia penal, en materia constitucional, derechos humanos, específicamente en reparación integral. Agradezco la invitación por parte del instituto. Es importante recalcar que estos talleres que está organizando sean relativos o sobre todo sean para un aprendizaje a todos los participantes, a todos los estudiantes, a todas las personas interesadas en conocer cómo es la verdadera aplicación del derecho en sus diferentes áreas y materias. El tema que me ha tocado a mi persona es sobre la desnaturalización de las medidas cautelares, un importante tema en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Donde la materia constitucional, las leyes se encuentran a veces desnaturalizadas, no aplican adecuadamente estas normas ni correctamente, entonces producto de eso existe una vulneración de derechos, una vulneración al debido proceso, arbitrariamente, que nos va a permitir, sobre todo, que nos va a dar a entender cuál es la forma correcta de aplicar las medidas cautelares y cómo evitar incurrir en un abuso del derecho. Nuevamente, gracias por la invitación. Eh, no sé si al final también de la exposición también me hagan llegar las preguntas para después, posteriormente, poderles responder cualquier tipo de inquietudes a todos los participantes que accedan a este taller. Eh, Sin antes también, quiero empezar entonces, voy a compartir pantalla para hablarles un poco de lo que son las medidas cautelares y cómo se aplica su desnaturalización. ¿En qué vamos a dividir estas clases, este taller que voy a impartir en este día? En la primera parte vamos a dar una introducción de qué son las medidas cautelares, cómo es su aplicación. Posteriormente yo les he traído también una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se ha desnaturalizado una medida cautelar. Vamos a hacer un análisis de esa sentencia en un ejercicio práctico para que ustedes puedan ir entendiendo. Obviamente yo la voy a ir a analizar. Vamos a encontrar el problema jurídico, los puntos claves y cómo darle sentido a la verdadera aplicación de este tipo de medidas cautelares. Pues bueno, cuando hablamos de las medidas cautelares, efectivamente nos encontramos ante esta aplicación, ¿no? Para entender qué son las medidas cautelares, pues vamos a hacer relación a cómo se aplican adecuadamente. Para hablar de medidas cautelares las encontramos, brevemente voy a hacer una definición anterior para que ustedes puedan entender a qué se refiere una medida cautelar. Entonces, una medida cautelar es un elemento que se encuentran o aparecen incluso desde por el sistema interamericano a partir del siglo XX o anterior a ello, donde se transforma en una herramienta válida que especialmente va a dirigirse a proteger y tutelar los derechos fundamentales. Esa es la importancia, ¿no? Como una medida de protección son las medidas cautelares. Por eso, el mecanismo de una medida cautelar es invocado también incluso en el derecho internacional como una facultad de los principios también ante el respeto de los derechos fundamentales. Entonces los pueden aplicar directamente ante los tribunales y órganos establecidos a fin de que se respete esa decisión, perdón, y que se proteja la misma. Entonces, este tipo de las medidas cautelares o provisionales en algunos casos tiene el objeto de proteger los derechos humanos en los estados en los cuales también han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que la Administración de Justicia, específicamente los jueces, tiene la facultad constitucional y legal de otorgar las medidas cautelares constitucionales de manera inmediata y urgente según el procedimiento, ¿no? Ojo con eso, es importante eso, entender por qué el procedimiento, porque posterior a eso vamos a hablar de la desnaturalización de las medidas cautelares. Entonces, los jueces pueden aplicar de forma correcta, inmediata y urgente sin la necesidad de una especialidad judicial. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta la consideración del esquema institucional ecuatoriano que establece que los jueces se transforman en jueces constitucionales, ¿no? Al conocer garantías jurisdiccionales, tal como establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde es importante, por eso surge la necesidad de profundizar en la práctica la viabilidad que tienen las medidas cautelares, es decir, cómo aplicarlas correctamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
principalmente por eso evitar incurrir en una desnaturalización.